Cuando se afronta el proyecto de evaluación y selección de software empresarial que se implementará en la empresa, el camino más rápido y económico para hacerlo es mediante un proceso formal, ordenado y planeado. En ese marco, el análisis del software es la actividad que con mayor frecuencia se realiza como parte de la evaluación del proyecto. Sin embargo, la evaluación del proveedor no debe dejarse de lado, pues su reputación, experiencia y referencias son las que darán ciertas garantías de la ejecución del proyecto. Uno de los primeros pasos en un proceso de evaluación y selección de software es determinar para qué tipo de empresa se está buscando el software. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el tipo de software para mi empresa y cuál es la mejor forma de contratarlo? Vamos a hablar un poco de la evaluación del proveedor. Consideremos dos escenarios, pero primero pongámonos en contexto. Transcurren de 3 a 6 meses en el proceso de evaluación y selección de un proveedor de software, otros 6 meses en la implementación y la capacitación de su equipo de trabajo, que poco a poco se acostumbra al uso del software, y de pronto sucede una de estas dos situaciones. En el escenario 1, el proveedor de software se va a la quiebra, el proyecto se acaba y por lo tanto no hay actualizaciones del producto. Aquel módulo adicional que pronto se liberaría nunca se entregará. En el escenario 2, la empresa proveedora de software es comprada por otra compañía. Su proveedor le informa que el producto que usted implementó cumplirá su ciclo y que en 2 años dejará de darle soporte. Si bien no es tan malo como el escenario 1, significa que deberá comenzar de nuevo el proceso de evaluación y selección. Por eso nosotros damos una recomendación que es, para evitar las situaciones, puede hacer esto tomándose el tiempo para evaluar cada uno de los proveedores desde el punto de vista financiero y estratégico. Este documento o este webinario es una guía para hacerlo. Para evaluar la funcionalidad hay otras herramientas, como por ejemplo nuestro evaluador de productos RP, que arroja una recomendación de productos simplemente. Pero para eso hay tiempo y hay muchas herramientas. Vamos a hablar de la viabilidad del proveedor. Dijimos que había una viabilidad financiera y una viabilidad estratégica. Para la viabilidad financiera tenemos que preguntarnos, ¿la empresa tiene suficientes ingresos, ganancias y dinero para pagar sus facturas o deudas? Al evaluar la viabilidad financiera, usted va a colocar a cada proveedor en cada uno de los siguientes casilleros. ¿Es viable o está en riesgo? Pero no vale la pena clasificar a los proveedores sobre la base de la capacidad financiera exclusivamente. Solo asegurarse de que no son riesgosos. Luego vendrá la selección funcional, que como dijimos hay muchas herramientas, entre ellas nuestro centro de evaluación. Dijimos también que había una viabilidad estratégica del proveedor. Un proveedor puede ser financieramente viable, con suficiente dinero para mantener las puertas abiertas, pero ¿puede seguir invirtiendo en el producto a la misma velocidad que lo hacen otros vendedores? ¿El producto para él es estratégico con relación a otro producto de ese mismo proveedor? Bien, veamos un poco más en detalle cada una de las dos evaluaciones, la financiera y la estratégica. Con respecto a la evaluación financiera, hay tres cosas que son importantes. Por un lado, los ingresos. Generalmente un proveedor grande, medido en ingresos anuales, es más viable que un proveedor muy pequeño, pero el vendedor más pequeño puede prestar más atención a sus clientes porque su foco está concentrado en los pocos clientes que tiene que mantener. Con respecto a la rentabilidad, la pregunta es si el proveedor cuenta con operaciones para generar suficiente flujo de efectivo y apoyar la inversión continua en el desarrollo. Si los márgenes son pequeños, digamos menores al 10%, tendrá un pequeño colchón para trabajar y son menos propensos a realizar inversiones significativas en nuevos desarrollos y en apoyo a clientes. Y finalmente, el tercer elemento es el balance. El proveedor cuenta con capital de trabajo adecuado, es decir, el activo circulante menos el pasivo corriente. De esa manera, sabemos que tiene suficiente dinero como para hacer frente a imprevistos. Con respecto a la evaluación estratégica, también vamos a hablar de tres ítems. Primeramente, la inversión continua. Pregúntele al proveedor por la hoja de ruta del producto, es decir, qué tiene pensado para el producto hacia el futuro. Entonces usted sabrá
que hay un plan, que hay una guía, una dirección hacia dónde va. El segundo ítem es la importancia del producto. El vendedor o el producto está enfocado en su industria. Asegúrese que está invirtiendo en el producto que usted comprará y no en otro. El rol en el escenario de consolidación. Evalúa el papel del vendedor en el escenario actual. Un proveedor grande, en crecimiento, puede llegar a ser un comprador de otra compañía. En cambio, un vendedor pequeño, con poca diferenciación, puede ser adquirido y el producto discontinuado. Bien, Nos- aquí tenemos una serie de recursos disponibles en nuestros sitios a los que usted podrá acceder de distintas formas. Tenemos, por ejemplo, el evaluador de software, que es una herramienta objetiva que compara sus necesidades contra una base de ofertas que está estandarizada en nuestro centro de evaluación. Todos los productos están ingresados de la misma manera y para poder ingresar en el evaluador, el vendor tuvo que responder unas 350 preguntas aproximadamente. Para colaborar y ayudar en todo lo que es el proceso de evaluación y selección, nosotros tenemos una serie de recursos disponibles en Evaluando RP. El primero de esos recursos es el evaluador de software, que es una herramienta de comparación. En nuestra base de productos hay cerca de 350 productos que fueron ingresados todos de la misma manera. Los vendors, para poder ingresar su producto, tuvieron que responder unas 350 preguntas funcionales acerca del comportamiento de su producto en distintas situaciones. Del otro lado está las necesidades de proyecto, que son las que cada uno de ustedes tienen. Ustedes ingresan en un formulario ya preestablecido sus necesidades y eso va con un motor de búsqueda a ver cuáles son los productos que más se acercan a esas necesidades. ¿Está bien? Pero eso es solamente la evaluación funcional. Otro de los recursos que tenemos disponibles es la biblioteca de artículos. Son todos artículos no comerciales, sin referencias publicitarias ni marcas, y si bien están escritos por alguien de la industria, en su interior no hay ningún tipo de publicidad que pueda perturbarles la lectura o influirles. También están los white papers o PDFs que pueden descargarse desde la zona de la biblioteca y también ahí tienen una serie de elementos y consideraciones para poder realizar mejor el proceso de evaluación y selección. Hay una serie de informes especiales que también pueden acceder. Hay casos de implementación en Biblioteca Casos. Ustedes van a ver que hay una botonera en el sitio, en la botonera superior izquierda está biblioteca y dentro de biblioteca está la sección de casos de implementación. El directorio de proveedores, donde podrán ver los proveedores que tienen registrado su producto y algunos que lo tienen validado por Evaluando RP. Validado quiere decir que alguien de Evaluando verificó que el producto hace lo que la documentación del producto dice que hace. Y finalmente el Store Evaluando, donde hay algunos artículos para comprar, como por ejemplo un modelo de RFP. La elección del proveedor de software empresarial es el final de un proceso que comienza con una buena evaluación. Una evaluación debe realizarse para poder sacar los aspectos más subjetivos de las consideraciones y poder objetivizar lo más posible la evaluación del proveedor. Algunos de los ítems a considerar para una evaluación son el nivel de representatividad y respaldo, si no es el fabricante directo del producto, la cantidad de implementaciones realizadas en el país y sobre todo las que se pueden verificar, hay varias formas de hacerlo, la cantidad de años y trayectorias como proveedor de esa herramienta, la solvencia empresarial que garantice razonablemente la continuidad, la oferta y modalidad de mantenimiento correctivo y evolutivo, la política de releases de nuevas versiones, los niveles de compromiso o de servicio o Service Level Agreement acordados con cada uno de sus clientes y el grado de cumplimiento, la capacidad de ejecución de proyectos, el conocimiento del negocio y los procesos de la industria específica en la cual ustedes están,
la capacidad para proveer kits preconfigurados generados con la experiencia de manera que puedan simplificar el proceso de implementación, perdón, y finalmente la experiencia o expertise de sus recursos humanos concretos que asignará a su proyecto. Esto se logra pidiendo, por ejemplo, los currículums o hojas de vida de cada uno de esos recursos. Como ustedes pueden ver, la evaluación del proveedor es tan importante como la evaluación funcional. La, la, la clave de un proceso de selección de software es la evaluación del proyecto. Como vamos a ver, el proyecto comprende varios aspectos. En general, la evaluación se hace en 4 ejes, o se divide en 4 ejes: la evaluación funcional, la evaluación tecnológica, la evaluación del implementador y la evaluación económica. Veamos la evaluación funcional. Sirve para cerrar las brechas entre la situación actual y la situación deseada. Recuerden ustedes que el software que están por elegir es una herramienta para poder realizar negocios o para cerrar una brecha estratégica o funcional entre una situación actual y una situación deseada. ¿Quiénes participan en la evaluación funcional? Las áreas de negocio en general, no solamente la de tecnología, que en definitiva es un habilitador o inhabilitador, sino más bien las áreas que están involucradas con el software que ustedes están a punto de seleccionar e implementar. ¿Cómo se hace la evaluación funcional? En base a unas plantillas funcionales de 3 niveles que se ven en otros videos o en otros webinarios que tenemos nosotros en nuestros sitios. Luego tenemos la evaluación tecnológica, que tiene como fin validar si la tecnología es lo que realmente, digamos, hacia dónde va el futuro, o es la tecnología que está más divulgada, o es la tecnología que tiene más soporte. ¿Quiénes participan? Obviamente el área tecnológica, porque es la especialista y la que conoce al respecto. También se utilizan mediante las plantillas que tienen 3 niveles de evaluación técnica. La evaluación del proveedor, que a veces es el mismo implementador o a veces son diferentes, tiene por objetivo asegurar la ejecución del proyecto. Los que participan de la evaluación del proveedor implementador es la dirección de la empresa, que es la que finalmente toma las decisiones más importantes respecto al proyecto. Se utiliza una plantilla de 2 o 3 niveles muchas veces para sacarle la mayor subjetividad posible al proceso. Y finalmente la evaluación económica, que tiene como fin asegurar los recursos económicos y financieros para poder solventar el proyecto. La realizan o participan la dirección y también la gerencia de finanzas, que es la que maneja el flujo de fondos. Se utiliza una plantilla de comparación y también muchas veces se utiliza una plantilla de flujo de fondos o un cash flow proyectado, perdón. A veces se habla de una quinta evaluación, que es la de la propia empresa que decide implementar. Fundamentalmente se evalúa si la organización cuenta con los recursos necesarios y suficientes para una implementación. Llegado el momento, será necesario disponer de personas que más conocen a la empresa de manera de poder implementar el software con la menor cantidad de dificultades. Se deberán reemplazar a esas personas por otras o reasignar tareas para que el trabajo del día a día no se resienta. Las grillas de evaluación y evaluación son una herramienta de mucha utilidad para poder asignar prioridades y para poder puntuar o objetivizar la evaluación. Veamos, por ejemplo, esta grilla que tenemos a continuación. Generalmente la evaluación del proyecto se realiza en 4 ejes: el eje funcional, el eje técnico, el eje de la empresa proveedora o implementadora y el económico. ¿Cuál es el más importante? Lo primero que hay que hacer es decir que si asignamos un sistema de puntuación o porcentaje, la suma total de los 4 ejes debería dar 100 puntos o 100%. Para ello, tenemos que definir y decidir cuáles de estos 4 ítems son más importantes que el otro. Por ejemplo, en este proyecto que hemos denominado Proyecto A, la evaluación funcional vale 40 puntos, la evaluación técnica vale 15 puntos, la empresa proveedora 15 y la económica 30. La suma de las 4 da 100. Lo que estamos diciendo acá es que es muy importante, o la más importante de todas las evaluaciones es la funcional, y en segundo término la económica. Pero veamos ahora qué sucede con este proyecto B, en donde la evaluación funcional vale 30 puntos, la técnica vale 10, la empresa proveedora 15 y el eje económico 45. En este proyecto B, la parte económica, el eje económico, es más importante que el funcional. Fíjense ustedes la diferencia entre el proyecto A y el proyecto B. El que definió el proyecto A está diciendo: necesito un producto funcionalmente fuerte
que me acompañe en mis procesos de negocios y que me acompañe en mis definiciones estratégicas, y eso es más importante que el precio a pagar. En cambio, en el proyecto B, el que lo definió está diciendo, tengo el dinero, pero es probable que no sea suficiente y no quiero gastar mucho dinero en un proyecto de software RP o CRM. Por lo tanto, le asigno como mayor importancia al eje económico. Estoy dispuesto a realizar algunas concesiones en la funcional con tal de que el proyecto esté de acuerdo a mi presupuesto. Como ustedes ven, una simple grilla de 4 ejes de evaluación está diciendo mucho respecto de cómo va a ser el proyecto. Una herramienta tan sencilla como esta ya está comenzando a dar definiciones. La metodología de evaluación comprende al menos 4 ejes: la evaluación funcional, la evaluación tecnológica, la evaluación del proveedor implementador y finalmente la evaluación económica. Vamos a dedicarnos en esta parte a lo que es la evaluación del proveedor. Algunos de los aspectos que podrían evaluarse cuando se evalúa el proveedor son los que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva. Las ventas en el país, por ejemplo, porque puede dar una idea de la variedad de experiencia en la implementación del software RP dentro del país. Las ventas en el mundo, permite conocer la importancia que tiene el producto y a veces el proveedor y su presencia en el mercado internacional, la cantidad de clientes que asegura que al menos permanecerá en el mercado o habrá un ecosistema que dará soporte al producto. Con relación al personal, la existencia es suficiente para poder hacer frente a los servicios de soporte o a la implementación, el personal propio en el país para las tareas también de soporte e implementación, los planes de capacitación que aseguran la búsqueda de excelencia del personal, en fin, todo lo que tiene que ver con la administración del capital más importante que tienen las empresas de servicios, que son las personas. También es importante tener referencias, saber la satisfacción de los clientes respecto a los productos y los trabajos presentados, la experiencia con implementaciones similares, la posición del proveedor y del producto respecto de la competencia en el mercado, por ejemplo, si tiene partners estratégicos de hardware y de software para poder trabajar más unidamente con estas partes del proyecto que son importantes, si posee certificaciones, por ejemplo, que también son claves para saber el conocimiento del proveedor. En el aspecto servicios, es bueno saber si junto a la implementación tiene un plan de capacitación integral para los usuarios del sistema, si tiene los manuales, un tema muy importante que no siempre está presente en la mayoría de los vendedores. La disponibilidad de una mesa de ayudas, el horario de atención, qué pasa si ustedes trabajan fuera del horario normal de negocios, si trabajan los sábados y domingos, si hay un feriado, si puede haber una guardia para, por ejemplo, los casos de implementación, de puesta en producción o de migración. Estos son algunos de los ítems que pueden llegar a tener en cuenta. Una de las herramientas más útiles para objetivizar la evaluación son las grillas o matrices de evaluación. Habíamos dicho que la evaluación comprendía 4 ejes generalmente: el funcional, el técnico, el de la empresa proveedora implementadora y la evaluación económica. Si estos 4 ejes sumaran 100 puntos o el 100% de los requerimientos, para poder saber qué es más importante, es decir, a qué le damos prioridad en la evaluación, es necesario comenzar a asignar prioridades. En esta grilla de evaluación que ustedes están viendo, se le dio importancia a la evaluación funcional porque representa 40 puntos sobre 100 y le sigue la evaluación económica con 35 puntos sobre 100. Luego la técnica y luego la empresa proveedora. Nosotros dijimos que en esta parte, en este video, nos vamos a ocupar de la empresa proveedora. Por eso vamos a abrir la empresa proveedora, es decir, el ítem 3, a su vez en 4 subejes: la presencia en el mercado, la experiencia, la estructura local de soporte y las credenciales del proveedor. Como ustedes pueden ver, en la grilla de nivel 1, es decir, la de color azul, habíamos dicho que la importancia relativa de la evaluación de la empresa proveedora era de 10 puntos. Al abrir la empresa proveedora en 4 subejes, la suma de esos 4 subejes también da 10 puntos. Y hay que definir qué es más importante dentro de estos 4 ejes. Como ustedes pueden ver, se le han asignado 3 puntos a la presencia en el mercado y 3 puntos a la estructura local, lo que significa que estos 2 ítems son más importantes que la experiencia y las credenciales. Pero aquí no termina la cosa, porque es posible abrir esta grilla, ¿verdad?, que la vamos a llamar de nivel 2, en otro nivel adicional que es el nivel 3. Y vamos a tomar solamente uno de los ítems, que es
la presencia en el mercado, que dijimos que valía 3 puntos. Podemos dividir la presencia en el mercado a su vez en años en el mercado local, que vale 2 puntos, el tamaño de clientes, que vale medio punto, y la cantidad de empleados, que vale medio punto. Vamos a ver después cómo se evalúa esta, pero lo que estamos haciendo ahora con la grilla es dándole prioridades, desde mayor a menor. O sea, desde la grilla de nivel 1 pasamos a la grilla naranja, que es la de nivel 2, y luego a la verde, que es la de nivel 3. En otro lugar tendremos una tabla que indicará la escala de puntuación, cuando un proveedor tiene 0,5, cuando tiene 1, cuando tiene 1,5, etc. Se piensa, para construir las grillas, se piensa en el orden de las flechas, es decir, la flecha naranja indica cómo se define la evaluación desde mayor a menor y la flecha verde indica cómo se completa el proceso, que es en el orden inverso, o sea, desde el menor nivel hasta el mayor nivel, desde la grilla de evaluación de nivel 3, pasando luego por la 2, que es la sumatoria de los puntos de la 3, y luego llegando a la 1, que es la sumatoria de los puntos de la 2. Bien, ahora vamos a conversar de algo más de las grillas o matrices, pero les voy a pedir cierto nivel de concentración y recordar, ¿verdad?, que tenemos en la empresa proveedora 4 ejes: presencia en el mercado, experiencia, estructura local y credenciales. Bueno, vamos a hablar de este nivel 2 una vez más, entonces solamente lo ponemos para refrescar y para poner como ejemplo una evaluación ya realizada. Tenemos acá los 4 ejes o subejes del ítem empresa, de la evaluación de la empresa proveedora, que son presencia en el mercado, experiencia, estructura local y credenciales. Como ustedes pueden ver, en la columna, en las dos últimas columnas, está la evaluación del proveedor 1 y del proveedor 2. El proveedor 1 obtuvo 8,51 puntos y el proveedor 2 6,45 puntos. Evidentemente, el proveedor 1 califica mejor que el proveedor 2. ¿tá? Y a su vez, el proveedor 1 obtuvo como presencia en el mercado 2,65 contra el proveedor 2, que obtuvo 2,70 puntos. En experiencia 1,80 contra 1,60. En estructura local 2,56 contra 1,15. Y en credenciales 1,50 contra 1. Ya vamos a ver cómo llegamos a estos números. En el nivel 3 también tenemos un ejemplo. Hemos abierto el ítem de presencia en el mercado, a su vez en años en el mercado local, tamaño de clientes y cantidad de empleados. Las 3 últimas columnas indican el máximo puntaje que puede sacar cada proveedor y las 2 últimas columnas, que están tituladas con proveedor 1 y proveedor 2, es la comparación entre los dos proveedores. En el total de puntos, en este subítem de presencia en el mercado, el proveedor 1 obtuvo 2,65 y el proveedor 2 2,70. Lo mismo podemos hacer con la experiencia y la hemos abierto en implementaciones exitosas en el mercado local y en abonados. ¿tá? Al igual que en el ítem 321, implementaciones exitosas, se considera que cuanto más puntaje o cuanto más implementaciones sean mejor. En el ítem 322, implementaciones o abonados, podemos ponderar con mayor puntaje un rango promedio, ya que sugerimos que ambos extremos, si tienen muy pocas o muchas, no son lo mejor. Por un lado, si tienen pocos abonados, se supone que el cliente no confía en los servicios de mantenimiento de la empresa, y si tiene muchos, la atención puede solicitar a la empresa, digamos que podría no ser suficiente. Entonces, siempre consideramos algo que no esté muy cerca de los extremos. La otra grilla que hemos abierto es la estructura local, que está abierta en rotación de personal, soporte on-site disponible, desarrollo senior, desarrollo semi-senior, administración de base de datos. En el ítem 331, rotación del personal, consideramos que una empresa que mantiene una alta rotación de personal perjudica la calidad del servicio que ofrece a sus clientes. Por lo tanto, ponderamos más a la baja rotación. Respecto del ítem 332 y del 335 inclusive, se toma como 100% del cumplimiento a la empresa con mayor cantidad de personal y en función de ese número se califica a la otra empresa como un porcentaje de la cantidad de empleados que tiene la otra. ¿Está bien? Espero que se haya entendido.
Bien, otro de los subejes que teníamos era el de las credenciales. Lo hemos abierto en dos también. En el ítem 3.4, que son credenciales, la ponderación es directamente proporcional a la existencia o cantidad de certificaciones y o credenciales que tiene el proveedor. Podemos dividirlo en referencias de la industria y en certificaciones. También acá se le asigna un puntaje a cada proveedor en función de unos parámetros que vamos a ver en unos minutos. Y finalmente, la, la apertura o presencia en el mercado que la hacemos para cada proveedor, y podemos decir que o separar la presencia en el mercado de acuerdo a la cantidad de años en el mercado. La presencia dijimos que sumaba los años en el mercado, suma como mucho 2 y puede valer 0,5, 1, 1,5 o 2, ¿verdad? El puntaje que digamos que se puede obtener como mucho es 2. Tenemos luego el tamaño de clientes, que también lo hemos dividido entre 1 a 10 usuarios, 11 a 50, 51 a 100, 101 a 200 y más de 200. Cada uno de esos pondera o tiene una ponderación de importancia relativa distinta. Para nosotros, 0,4 es el puntaje que podría obtener un proveedor, por ejemplo, que está con esa cantidad de usuarios. Y finalmente la cantidad de empleados, que también la hemos segmentado por distintos tamaños. El máximo puntaje a obtener es 0,5 y bueno, se ponderaron a su vez cada una de las categorías o segmentos en los que fueron divididos la cantidad de empleados que posee la empresa proveedora con la que a la que estamos evaluando para decidir si se trabaja con ella o no. Con respecto a la apertura de experiencia en el mercado por proveedor, también hemos abierto por cantidad de implementaciones. ¿Está bien? De 1 a 50, 51 a 100, 101 a 200, 201 a 500, 500 a 1000 y más de 1000. Y los abonos de mantenimiento o de servicios que tiene la compañía con sus clientes, también separados en distintos segmentos. La ponderación dijimos que valía 1 para este nivel y a su vez hemos abierto esa ponderación en distintos segmentos. Otro ejemplo de escala de puntuación podría ser el que está a continuación. Por ejemplo, podemos decir que el producto se comercializa en pymes. Si sí, el puntaje es 1, si no, es 0. Se comercializa en el mercado internacional. Si sí, es 1, si no, es 0. O sea, es otro tipo de escala de evaluación diferente al que hemos estado viendo hasta hace unos minutos, que se basaba en la apertura en ejes y subejes. Años de vida de la empresa proveedora. Si son más de 10, suma un punto. De 6 a 10, 0,5. De 0 a 5, 0,25. Cantidad de clientes en el país. Si tiene más de 500 clientes, un punto. Y así sucesivamente para distintas escalas. El nivel de inversión en investigación y desarrollo. Si respondió, vale 1. Y si no respondió, vale 0. Esta es otra manera de medir. Veamos entonces a continuación cuáles son los puntos a favor y en contra de utilizar una metodología basada en grillas. Como puntos a favor podemos decir que es casi objetiva porque prácticamente todo lo que estamos haciendo es medible, cuantificable y puede llevarse a un valor único independiente de si uno tiene una buena percepción o mala percepción. Como resultado podemos decir que permite mensurar, o sea, permite medir. También es una metodología sencilla. Conociendo bien el uso del Excel, se puede realizar porque finalmente terminan siendo todos sumas, restas y multiplicaciones. Otro punto a favor es que establece prioridades. El hecho de asignar más o menos puntos a cada uno de los ejes está diciendo qué es más importante que qué. Como puntos en contra, podemos decir que la competencia entre dos empresas es desparejas. ¿Por qué? Porque la mayor empresa tiene mayores recursos para mostrar y las menores empresas no tienen tantos recursos para mostrar. Otra contra es que no está enfatizada la calidad o cumplimiento de la implementación. Estamos midiendo solamente la empresa proveedora. Y finalmente tiene algunos componentes de subjetividad si no está bien hecha o bien establecida cuál es la medida de evaluación que se va a utilizar. En resumen, podemos decir que para poder hacer un buen proceso de evaluación, que es clave del proceso de selección, es necesario planear y ordenar antes de salir a buscar, o sea, construir todas estas grillas y criterios antes de salir a buscar software. Lo segundo, podemos decir que hay que tratar de objetivizar la evaluación lo más posible para olvidarnos de las percepciones positivas o negativas o de me gusta o me parece bien, sino que hay que tratar de llevar lo más posible
a la objetivización. Eso no quita que haya siempre cierta subjetividad en el proceso. Al construir las grillas debemos incluir elementos valorables, medibles, que puedan ser sumados, restados, y que nos den una idea de peso o dimensión. También tenemos que decidir qué es más importante, lo cual requiere ponderar. Ponderar significa asignarle más puntos a uno que a otro y no exigir más de lo adecuado para su empresa. O sea, hay un tipo de proyecto para cada tamaño de empresa. Si ustedes elaboran una serie de exigencias que superan lo que la empresa de ustedes es, el proyecto se va a tornar bastante complicado y finalmente corre el riesgo de ser abandonado. Y tener mucha paciencia, ¿por qué? Porque la preparación es un aspecto importantísimo para después poder hacer las cosas más rápidos y con menor costo. Bueno, le agradecemos mucho su atención. En casos que requieran información adicional, pueden escribir a academia.evaluandosoftware.com. Pueden descargarse el material con el link que ustedes ven abajo. Se lo pueden descargar en un PDF y recibirlo en sus mails. Agradecemos mucho su atención y esperamos contarlos en otros webinarios.